No sé qué veis ahí. Un árbol, un nido, un pajarito. No vamos a hablar de ornitología, pero nos sirve como ilustración, creo, oportuna para lo que vamos a estar comentando y reflexionando en esta mañana. Os puedo ayudar a identificar un poco qué vemos con esto, pero ayuda poco, ¿verdad? Estos son los caracteres en hebreo rabínico para identificar qué es esto. Y es muy curioso porque esta palabra hebrea identifica no un nido. Esta palabra hebrea no identifica un pájaro. ¿Sabéis qué identifica? La presencia de un pájaro en un nido. Es un matiz interesante. No es un nido, no es un pájaro, es una presencia que lo llena todo, que le da sentido, al nido. Es lo que posteriormente en hebreo se denomina la Shekinah. La Shekinah es la palabra que en hebreo se utiliza para identificar el acto de hacer presencia, de tomar presencia. Se refiere en la Escritura a la realidad y la esencia de la plenitud de la presencia divina. ¿Veis la conexión interesante del nido? En el pensamiento del hebreo, del judío clásico, la Shekinah se refiere a la morada de la presencia divina, que lo llena todo, que le da sentido, hasta tal punto que la proximidad a esta presencia se percibe o nos hace percibir con mayor fuerza la comunión con Dios. Es importante. Y la realidad es que en medio de un contexto global de crisis a nuestro alrededor y en nosotros mismos, crisis económica, crisis social, crisis de valores, crisis en la educación, crisis en la sanidad, hay una realidad también de crisis espiritual. Y una realidad de crisis espiritual, no sé si hay un eco. ¿Ustedes escucháis bien? ¿Sí? Vale. Entonces me abstraigo del eco que yo escucho. La mayor de las crisis es la crisis en la espiritualidad, manifestada por una clara pérdida de la constancia de la presencia de Dios. En la sociedad que nos rodea, por supuesto, pero la gran tragedia en cuanto a la crisis de espiritualidad es la ausencia o la pérdida de la experiencia práctica de la presencia de Dios en el pueblo de Dios. Y esto quisiera que reflexionásemos algo en esta mañana, empezando por percibir con claridad la realidad o el concepto bíblico de lo que es o supone la presencia de Dios. El hecho de la presencia de Dios, de hacerse presente, es algo que prácticamente obedece a un plan casi podríamos decir obsesivo. Dios no es un Dios que tenga obsesiones, pero ya sabéis que hay una forma de definir, de acercarnos un poco a la identidad de Dios a través de antropomorfismos, ¿no? Decimos, por ejemplo, que Dios es la puerta, para que medio nos entendamos de alguna manera, ¿vale? Es una forma de hablar humana para identificar algún rasgo divino. Por eso estoy hablando de un plan obsesivo, para que nosotros entendamos por qué Dios, o quién es Dios, o cuál es la actitud de Dios en cuanto a la realidad de la práctica de su presencia. Y vemos este rasgo en el Antiguo Testamento cuando nos encontramos con un Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento que está obsesionado, permitidme otra vez la idea, por habitar en medio de su pueblo y de implementar esta realidad en medio de lo suyo, y lo hace a través de su presencia manifestada en el lugar santísimo del tabernáculo. Allí dice en Éxodo 5:8, harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Veis? El Dios eterno intentando implementar esta pasión, hacer presencia en medio de su pueblo, y para ello propone, desarrolla y ejecuta un plan, hacer un santuario para habitar en medio de su pueblo, un Dios que quiere habitar en medio de su pueblo. El santuario era la misma
morada de Dios. Como sabéis, era una carpa, una especie de tienda de campaña que en su parte más íntima y más profunda contaba con el arca, y desde ahí Dios se manifestaba o manifestaba su presencia en medio de su pueblo, hasta el punto, nos dice en Éxodo, que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y dice, y Jehová hablaba con Moisés allí en su presencia. Hemos visto que se manifestaba en columna de nube y de fuego. Dice también en Éxodo 13, 21 y 22, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Y dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Presencia inmanente, permanente de Dios en medio de su pueblo. Sabéis que el tabernáculo estaba dispuesto en el centro y después todas las tribus distribuidas perfectamente, según el plan de Dios, alrededor del tabernáculo. De tal manera que la presencia poderosa y sublime de Dios se manifestaba en medio de su pueblo. Ya sabéis, columna de fuego de noche, columna de nube de día. Y a través de esta presencia eran guiados. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, dice Éxodo 40, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que esa nube se alzaba. Este era el ministerio de la presencia de Dios. La presencia de Dios en aquel tiempo traía seguridad, les daba sombra, proporcionaba luz, proporcionaba calor, proporcionaba protección para con sus enemigos, le proporcionaba guía. En definitiva, la presencia de Dios estaba satisfaciendo las necesidades de un pueblo errante en aquel momento. Pero es importante notar un desarrollo en la implementación de la presencia de Dios. Hemos visto habitar en medio de su pueblo. En el Nuevo Testamento añadimos un matiz diferencial muy importante. Dios implementa este proyecto eterno no habitando en medio de su pueblo, sino habitando en su pueblo. Hay un cambio radical, brutal, gigantesco. Y lo hace en el corazón del creyente a través del Espíritu Santo. Ya no es un edificio externo, ya no es una nube de fuego, es la presencia real de Dios mismo por su Espíritu en nosotros. Es Jesús quien dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Presencia. La realidad se cumple, nos dice Pablo, ignoráis que vuestro cuerpo es templo, tirando de la ilustración del Antiguo Testamento, pero superada abismalmente. Vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Cómo se va implementando? Y su presencia se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo, muy superior al ministerio de la nube y la columna de fuego. El fruto del Espíritu Santo, como consecuencia de ser habitados por la presencia de Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De esta manera, la presencia de Dios también satisface todas nuestras necesidades, todos nuestros anhelos esenciales, con su amor, con su paz, etc. Forma parte de un proceso a través del cual el Espíritu Santo se va haciendo cada vez más presente y más patente en nuestras vidas. Y como consecuencia final nos va a hacer libres de verdad. Pero os propongo, hermano, que el plan de Dios no acaba aquí, tiene una culminación. Y es que en el cielo el plan de Dios no va a ser habitar en medio de su pueblo, no va a ser habitar en su pueblo, sino va a ser
que su pueblo habite en él. Ese es el culmen de la presencia divina. Y creo que algunos estaré diciendo, concepto extraño, orejas tiesas, sano. Dice Juan 14:3, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es muy extraña la construcción gramatical de esta frase. Os tomaré a mí. Es curioso porque esta expresión que se traduce aquí, os tomaré a mí mismo, por parte de este escrito de Juan, es la misma que aparece en Juan 1:1, uno de los versículos que conocemos de memoria. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando nos dice el texto, el verbo era con Dios, es esta palabra, es este a mí mismo. Es decir, que implica que el verbo en el texto de Juan estaba en comunión íntima y eterna con él. Es decir, que cuando el Señor nos dice os tomaré a mí mismo, os tomaré hacia mí, a la integración de mí, a la comunión más intensa. Es decir, que en la actualidad nosotros somos la habitación de Dios en la persona del Espíritu Santo. La propuesta para vuestra reflexión es que en el futuro Él será nuestra habitación. Es decir, una inmersión en su presencia. Una inmersión en su presencia. Dice Apocalipsis 21:23, la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de ¿qué? De sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Este pasaje, como decía, describe la Nueva Jerusalén, que es la representación del cielo, y aquí enseña que la presencia de Dios y del Cordero será la fuente de luz que ilumina todo. Es decir, que estaremos inmersos de alguna manera en esa luz que no es otra cosa que Dios mismo manifestando su gloria. Es decir, que estaremos inmersos en la gloriosa luz de la presencia de Dios. Es un estatus superior al que estamos apuntando. Dice que allí no habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. La gloriosa luz de su presencia, en la cual estaremos inmersos. Yo creo que este texto refuerza la idea de que la presencia de Dios en el cielo será suficiente para iluminar todo, marcando la ausencia de oscuridad y de cualquier necesidad de fuentes externas. Todos quedaremos inmersos en la luz de su presencia. Puede ser que esto sea un poco la descripción de aquello que dice de ni ojo vio, ni oído yo, ni ha entrado en corazón de hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Ni más ni menos que ser inmersos, sumergidos en la realidad de su presencia. Y esta es la realidad final de la vida en la plenitud absoluta de su presencia. Y es allí donde seremos satisfechos plenamente de todos nuestros deseos, o serán satisfechos todos nuestros deseos y todos nuestros anhelos, como consecuencia, por fin, de habitar en la presencia divina. Ahora, aquello es el futuro, pero estamos en el presente. ¿Cuál es la realidad de nuestro presente? Pues estamos en el estatus que necesitamos habitar en la presencia de Dios hoy, y os propongo que el resultado de que esto sea una realidad en nosotros tiene algunas manifestaciones o consecuencias. En primer lugar, cuando hoy habitamos en la presencia del Señor, vamos a disfrutar y ser sostenidos en el gozo y en el deleite de su presencia. Hay un escenario profético en el Salmo 16, del que toma Pedro el texto, el contenido para su predicación en Hechos 2. No vamos a entrar en el relato, en la lectura del texto, pero apunta o manifiesta la realidad de la muerte, de la resurrección y de la glorificación del Señor, para al final, en el capítulo 16, como digo, versículo 11, dice:
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este texto está apuntando al reencuentro victorioso de Jesús en los cielos después de su muerte y su resurrección, cuando proféticamente el salmista dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, la plenitud de gozo, la delicia para siempre de un Jesús victorioso que accede al cielo. Pero en virtud a nuestra unión con Cristo, esto también ha de ser y puede ser una realidad en nosotros, que encontremos absoluta o pleno gozo y absoluta delicia. ¿Pero dónde? En la presencia del Señor. Esta realidad se va a cumplir de una manera futurible cuando en los cielos tengamos la culminación que hemos mencionado de la presencia de Dios, cuando seamos inmersos en su presencia. Pero en el presente es una experiencia real hoy. ¿Sabes cuál es el problema? Que es el profundo deleite, el gozo, es proporcional a la realidad de nuestra práctica de la presencia de Dios. Si tú y yo no estamos percibiendo, conscientes de la presencia de Dios, el deleite y el gozo se esfuma por debajo de la puerta. ¿Qué es gozo? Habríamos de preguntarnos. Gozo no es un estallido emocional que dura un momento, eso puede tener otros nombres. Gozo no es tampoco la respuesta favorable ante situaciones positivas que nos sobrevienen. El gozo que aquí se menciona es un estado de alegría profundo, de contentamiento significativo, como hemos estado adorando en esta mañana, en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, en medio de la tribulación. Estado de alegría y contentamiento profundo, ajeno a las circunstancias que nos rodean. Y este gozo es un regalo de Dios que nos da cuando habitamos en su presencia, cuando andamos en su presencia. Nos dice en 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El apóstol Pedro se queda sin palabras para describir cuál es la realidad del gozo de aquel que vive cuando anda en la presencia dice el texto, ¿en quién? En la presencia del Señor os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pero solo lo experimentaremos plenamente en su presencia, a su diestra, y no hay atajos, no hay sucedáneos, no hay alternativa, solo a la diestra de su presencia seremos llenos de este gozo. Fijaos las palabras que conocéis del profeta Habacuc, quien dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, en una situación, escenario dantesco de crisis brutal, dice, con todo yo me alegraré. No dice eso. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré, ¿en qué? En el Dios de mi salvación. Por encima de las circunstancias que estaba viviendo. Como resultado de vivir en la presencia de Dios vamos a poder experimentar este gozo y deleite inefable y glorioso que está por encima de todas estas situaciones. Pero también podremos disfrutar de descanso y de paz. O sea, gozo profundo, pero además paz absoluta. Y os propongo un escenario igual de dantesco que el de Habacuc, o parecía al menos, un escenario extremo. Moisés está en el Sinaí, ha recibido las tablas de la ley y como Moisés está allí arriba en las alturas y no vuelve,
el pueblo se impacienta. El pueblo se rebela y pide a Aarón alternativas, soluciones. Y labra un becerro de oro al que se ponen a ofrecer holocaustos y sacrificios. Dice el capítulo 33, 32 al final, que Jehová hirió al pueblo por su pecado. Moisés estaba desesperado. No sabía cómo afrontar la situación. Había inicialmente seguido la comisión de guiar a su pueblo, pero ahora se encontraba en una situación de crisis de nuevo. Pero sin embargo Dios vuelve a comisionar a Moisés para que siga guiando al pueblo a la tierra prometida. Está enfrentando un horizonte incierto, un horizonte peligroso, oscuro, desolador. Su corazón está lleno de dudas, de incertidumbre, no sabe qué hacer, no sabe por dónde tirar. Y ante estos temores que Dios ve en el corazón de Moisés, Dios le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Necesitamos el gozo y deleite que hemos mencionado antes, ¿verdad? Pero cuando se aboca a un horizonte extraño, difícil, oscuro, incierto, qué bueno es saber que el Señor dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuándo recibimos el descanso? Desde la presencia del Señor. Moisés respondió y dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. No voy a llegar a ningún lado. Ahora esta es una promesa que persiste y se cumple solamente en su presencia. Fijaos Mateo 11:28, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, reposo, paz. ¿Pero dónde? Venid a mí, en mi presencia, solamente en mi presencia. ¿Dónde está nuestro auténtico descanso? De verdad, en Él. Por eso Él nos invita: venid a mí. Tú guardarás, dice Isaías, en completa paz. ¿A quién? Ya lo sabéis, este texto de memoria todos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa es otra manera de decir presencia. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento está lleno, repleto, saturado de tu presencia. En Él, cuando nuestros pensamientos se encuentran de esta manera saturados. Su presencia incluye, para darnos descanso, su favor, su comunión, su cuidado, su poder, y Él estará siempre con nosotros en estas situaciones. Y una tercera manifestación de la bendición de la presencia de Dios, ya no solo deleite, descanso, seguridad. Seguridad, fe, confianza, más o menos, sinónimas en un sentido. Otro escenario en el que el Señor promete con su presencia seguridad, fe y confianza es otro escenario difícil. Asiria ha invadido el reino del norte. El pueblo ha sido devastado brutalmente por las huestes asirias y llevado al cautiverio. El pueblo ha sido sometido a un sitio terrorífico que hizo colapsar el reino. Brutal. Los asirios tenían la práctica de entretenerse con decapitaciones masivas. Se levantaban con la pierna izquierda, pues vamos a decapitar a gente que tenemos por aquí. Se deleitaban en los desollamientos. Diréis, ¿qué es desollamiento? Descuartizar. Y en los empalamientos públicos. Esto es un libro de historia secular. O sea, las prácticas de los asirios eran decapitaciones masivas, desollamientos multitudinarios y empalamientos públicos. Bonito escenario.
tortura y ejecuciones brutales. 27.000 deportados a tierras lejanas. Llegan ahí, arrasan, hacen todo esto y además se llevan a 27.000 del pueblo a lugares lejanos en los que la mayoría muere de hambre, de agotamiento y de enfermedad. Una situación de violencia extrema, de sufrimiento sin parangón que lleva a una crisis de fe. ¡Ah, qué poca fe! Qué menos que tener una crisis de fe, ¿no?, en un escenario de este tipo. Y el profeta Isaías transmite este mensaje de parte de Dios. Tú métete en ese contexto. Y ahora recibe estas palabras. No temas. ¿Cómo que no temas? ¿Cómo que no temas? Pues sí, no temas, porque yo estoy contigo. Presencia, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra poderosa de mi justicia. Mensaje para la perplejidad. No temas porque yo estoy contigo. Es decir, siéntete seguro, ten fe, ten confianza, porque yo estoy contigo aún en medio de esa realidad de crisis. Ahora, la falta de seguridad, la falta de confianza, la falta de fe es el desencadenante primero del miedo. Por eso el texto dice, no temas. Y es muy curioso, investigando en el texto, cuando dice, en segundo lugar, no desmayes, es que es la descripción que el autor o que los traductores han entendido para que nos entendamos. Sin embargo, literalmente es, no eches miradas de aquí para allá. Claro, no va a poner eso. La cuestión es muy gráfica. Le está diciendo, no estés mirando por ahí, asustado, buscando recursos sin esperanza, sin fe, sin seguridad. Y traduce no desmayes, pero es mucho más gráfico. No estés ahí mirando de un lado para otro, buscando a dónde agarrarte. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. La falta de seguridad, la falta de fe, la falta de confianza nos lleva al miedo. Si tú vas a cruzar un puente, así que ves de estos que hay en zonas del sudeste asiático, 3 cuerdas y 4 tablas, pues no te fías mucho, no tienes mucha fe en ese puente, y cuando lo vas a cruzar, ¿qué tienes? Miedo. Miedo. Es curioso porque el miedo está en el centro de muchos de nuestros males y tragedias. El miedo. Me gusta mucho la progresión que hace la psicóloga Lidia Martín, la hija de Benjamín Martín, que algunos conocéis. Y ella habla de una progresión muy interesante. Dice, primero un escenario de miedo. Cuando el miedo nos supera, produce estrés. Es lógico, me estreso, y el miedo sube un escalón, estrés. Cuando no supero el estrés, subo al siguiente escalón, ansiedad. Y cuando no supero la ansiedad, subo al siguiente escalón, la devastación de la depresión. Entendemos aquí, entonces, que para evitar este proceso, que muchas veces acabamos somatizando y con enfermedades, el antídoto que el Señor ofrece, el antídoto al miedo, es la seguridad y la confianza firme que se genera solo en la presencia de Dios. Por eso la invitación del texto es, no temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Esta verdad la decimos creer, la racionalizamos, incluso la teologizamos, si existe el término. Pero si no se experimenta en la práctica, no se puede
vivir y recibir estos efectos provistos por el Señor. Es solamente en su presencia que podemos experimentar la realidad de sentirnos seguros y confiados en medio de las situaciones más adversas. Vivir, como hemos dicho antes, en la práctica de la presencia de Dios es el plan eterno que tendrá su culminación en el cielo. Pero podemos tener un anticipo del cielo, hermanos, si vivimos en su presencia en el hoy de nuestro día a día. Y cuando digo esto estoy hablando, entendedme bien, más allá de leer y orar y cantar, ¿vale? Porque no sé si te pasa, pero a veces yo puedo estar leyendo y orando y cuando termino darme cuenta de que no he conectado con el Señor. He leído porque me tocaba, he orado porque me tocaba, pero no he tenido la experiencia de entrar en contacto con la presencia del Señor. Y cuando esto ocurre, pues muchas veces sales, entre comillas, de su presencia, que no es su presencia, peor de lo que entras. Pues dices, he estado aquí media hora leyendo la Biblia, no me he enterado de nada, no me ha dicho nada. ¿Para qué me ha valido? He perdido el tiempo. Cuando experimentamos la realidad de su presencia, está de llenarnos, como mínimo, de estas cuestiones que hemos visto, de experimentar gozo, descanso y seguridad, sino que es lo que hemos hecho, una actividad religiosa muy bonita. Y hemos puesto en nuestro diario espiritual Hechos, Juan 1 al 3. Pero no hemos tenido un auténtico encuentro con el Señor. Es decir, no hemos llegado de verdad a acceder a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Si leer la Biblia y orar no me lleva a la presencia del Señor, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los recursos? Quisiera plantearos algunas propuestas prácticas, ¿no? De cómo el hecho de estas dinámicas necesarias, de estas disciplinas espirituales, que son la oración, etcétera, etcétera, han de implementarse para que realmente andemos y experimentemos la presencia de Dios. Yo creo que lo primero que hemos de tener en cuenta como necesidad es que el acceso a la presencia de Dios demanda santidad. Muchas veces vamos a la palabra de Dios, a nuestro espacio de oración, pero nuestras vidas no son lo que debieran ser. Vamos sucios. Ahora, esto no implica que necesitamos ir a la presencia del Señor sin caída, con ausencia de pecado, etc. Me refiero a la práctica habitual del pecado, a la vivir en pecado, no caer en pecado. Creo que entendemos la diferencia, ¿verdad? Vivir en pecado nos inhabilita absolutamente para estar en la presencia de Dios y es la primera cuestión que hemos de contemplar y salvar. ¿Hay algún pecado en el que vivo, no en el que caigo? ¿Hay algún pecado que me domina, que ejerce poder y autoridad sobre mí? Si es así, debe de buscar el perdón y la restauración del Señor, evitando la cara oculta, que es caer en una culpa perenne y paralizante. Satanás sabe cómo funcionamos y a veces nos mete y nos esclaviza en la culpa. Y eso es un error que hemos de evitar. Hemos de abandonarnos a este sentimiento de derrota y darnos por vencidos. Hay un autor de principios del siglo XVIII al que se conoce como Hermano Lorenzo, no sé si alguno habéis escuchado. ¿No? No. Mejor. Escribe o le escriben un libro que se titula La práctica de la presencia de Dios. Este hombre es un laico católico que digo laico porque no era ni sacerdote, ni era monje, ni nada. Es un laico que trabaja en un monasterio sirviendo a una comunidad de carmelitas, de monjes carmelitas. Y hay un libro que se titula, como digo, La práctica de la presencia de Dios, que es un pequeñito resumen de conversaciones. No es que él lo haya escrito, lo han escrito otros, en virtud a conversaciones que han mantenido con él y algunas cartas que él escribe, ¿vale? Y hablando de esto, de la demanda de santidad de Dios y de la trampa de la culpa,
le leía esta frase muy interesante. El que relata una conversación con él, dice, cuando había fallado en su deber, solamente confesaba su falta a Dios diciendo, mira qué manera de orar, jamás podría obrar de otra manera, mala como he hecho, si me dejaras a expensas de mis propias fuerzas. Jamás podría haber hecho otra cosa si me dejas a la expensa de mis propias fuerzas. Eres tú quien debes impedir mi caída. Leerlo bien, no estemos echando culpa a Dios. Dice, eres tú quien debes impedir mi caída y arreglarme en lo que está mal. Dice el que le entrevistaba. Dice, y después de esta confesión ya no sentía ninguna inquietud acerca de lo que había hecho. ¡Qué libertad! O sea, después de confesar ya no sentía ninguna inquietud acerca de lo que había hecho. ¿Y cuántas veces nuestros pecados pasados ensucian nuestro presente? Porque Dios nos ha perdonado y nosotros no. Y seguimos bajo la esclavitud de la culpa. Yo he hablado esta semana con algunos hermanos y en varios de ellos estaba, pero es que lo que hice. El hermano Lorenzo sabía cómo funcionaba el perdón de Dios. Le pedía a Dios perdón, decía, tú sabes, si estoy hecho polvo. Si tú no me impides caer, mañana voy a caer otra vez, pero perdóname. Y vamos a lo nuestro. Qué buena expresión de libertad. Otra cuestión es hacer cada acto como un acto de amor a Dios. Son planteamientos prácticos para cómo implementar la realidad de la presencia. Es decir, que todas las actividades que vayamos haciendo en nuestro día a día, más pequeñas o aparentemente insignificantes, se pueden transformar en un medio de acercarnos a Dios. Es decir, no podemos decir, estoy cerca de Dios porque estoy predicando o cantando. Estoy cerca de Dios porque estoy ministrando en su servicio. No, cuando mañana estés en la universidad, en tu taller, en la oficina, en el colegio, conduciendo autobuses, es un acto sagrado. Entonces, como acto sagrado que es el devenir de tu trabajo secular, que no es secular, que es espiritual, tendrás contacto mientras preparas la casa o haces la comida con la realidad de la presencia de Dios. Desde el trabajo cotidiano hasta el tiempo de oración, todo debe de hacerse con amor al Señor y en su presencia. Cuando esté reparando aviones, esto es un acto que hago delante de la presencia de Dios. Lo dignifica de una manera que jamás antes lo había entendido, quizás. Y abordar nuestro trabajo así nos hace tomar conciencia de la presencia de Dios. No solamente cuando cantamos aquí en el culto, sino cuando estamos apretando tornillos. Fijaos, tengo varias citas del hermano Lorenzo. Dice, para mí, el tiempo de trabajo no difiere del tiempo de oración. me ganan 3 pueblos. Para mí el tiempo de trabajo no difiere del tiempo de oración. Y en medio del ruido y alboroto de mi cocina, servían unos 100 comensales todos los días, en medio del ruido y del alboroto de mi cocina, con varias personas pidiéndome al mismo tiempo diferentes cosas, dice, tengo una gran tranquilidad en Dios, como si estuviera sobre mis rodillas ante su bendita presencia. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Me dejan cuadro. O sea, en medio de la vorágine de una cocina tumultuosa, dice, tengo una gran tranquilidad, como si estuviese sobre mis rodillas ante su bendita presencia. Oh, el hermano Lorenzo, católico. No estoy postulando por el catolicismo ni nada, ¿no? Solo quiero que entendamos, ¿no? Es decir, cocinar, barrer, llevar libros de contabilidad delante del ordenador, trabajando en una clase, apretando tornillos, todo esto ha de convertirse en una ofrenda espiritual si se realiza en la conciencia de que se hace para agradar a Dios, tomando conciencia de su sagrada presencia. Cultivar
el diálogo continuo con Dios. Es decir, hablar con Dios de manera sencilla, de manera frecuente, como con un amigo cercano. Y esto no requiere de fórmulas elevadas, de rituales formales, sino de un corazón abierto que busca su compañía en cada momento. Vivimos una vida agitada que puede dificultar largos tiempos de oración formal, pero puedes mantener una actitud de oración constante en medio de tus actividades de cada día. Otra vez, otra cita de Lorenzo. Dice, lo hago, este diálogo continuo con Dios, dice, lo hago para perseverar en su santa presencia. O sea, para no desconectar, mantengo un diálogo interior permanente con Dios, ¿vale? Lo mantengo prestando una simple atención a Dios y dándole mi afecto en su totalidad. O sea, manteniendo lo que puedo llamar una real presencia de Dios. Por decirlo mejor, una conversación habitual, silenciosa y secreta del alma con Dios. Conversación que frecuentemente, aunque es una cosa interior, me llena de gozo y me captura interiormente y a veces exteriormente, de manera que me veo obligado a moderar mis sentimientos y a evitar que los demás lo perciban. Qué bueno, ¿verdad? O sea, está en su vorágine del día a día y está lleno de gente y de actividades, pero hay una conversación interior con Dios de tal nivel que tiene que hacer el esfuerzo de mantenerse dentro de la normalidad y no manifestar gozo y efusividad y adoración para que los demás no se den cuenta y digan, ¿qué le pasa a este? Fomentar la meditación bíblica. Es decir, la meditación es el momento en que la palabra de Dios cobra vida en nuestros corazones. Leía una cita, no es de Lorenzo, dice, la meditación constante en la palabra de Dios es como el riego continuo de una semilla. Solo así puede echar raíces profundas, crecer y dar fruto abundante en el corazón. Parece interesante la frase, porque a veces vamos tan ligeros por la palabra de Dios que no nos hace efecto. La velocidad del día a día. Sin embargo, repito la cita, la meditación constante en la palabra de Dios es como el riego continuo de una semilla. Solo así puede echar raíces profundas, crecer y dar fruto abundante en mi corazón. Es decir, ni la sola lectura, ni el solo estudio de la palabra de Dios va a servirnos para llevarnos a la presencia de Dios. Es algo que puede ser puramente mecánico. Esta es la semilla, que es absolutamente indispensable, pero es la meditación la que nos lleva realmente a la presencia de Dios, en la asimilación y digestión de lo que la teoría teológica y la letra sola no nos lleva. En penúltimo lugar, favorecer la alabanza y la adoración. A veces creemos que los espacios de alabanza y adoración son los que vivimos aquí en la actividad dominical, pero cada día debía tener, o más bien ser, un espacio de alabanza y adoración. El hermano Lorenzo dice, el fin que debemos perseguir es llegar a ser en esta vida los adoradores más perfectos que podamos ser, los adoradores que esperamos ser durante la eternidad. También es interesante. El fin que debemos perseguir es llegar a ser en esta vida los adoradores más perfectos que podemos ser, los adoradores que esperamos ser durante toda la eternidad. Me salto ya cosas que me he pasado el tiempo. Neutralizar el ruido. Es decir, no podemos ni debemos aislarnos en plan monacal, ¿vale? Pero sí que debemos de mantener bajo control las fuertes fuentes de distracción que nos impiden y limitan en percibir y tener intimidad con Dios. Televisión, plataformas digitales, redes sociales. Hemos de priorizar el contenido espiritual.
¿Qué ocurre cuando experimentamos esta realidad de la presencia del Señor? Os pongo una cita ahora sí escrita, aunque no sé si se verá muy bien, del hermano Lorenzo, que me llamó mucho la atención. Dice: me considero como el peor de los hombres, lleno de llagas y corrupción, y que ha cometido toda clase de crímenes contra su rey. Con un verdadero arrepentimiento le confieso todas mis maldades, le pido perdón, me abandono en sus manos para que Él haga conmigo lo que quiera. Y ahora, fijaos, esto solo se puede percibir delante de la presencia de Dios. El Rey, lleno de misericordia y bondad, muy lejos de castigarme, me abraza con amor, me sienta a comer a su mesa, me sirve con sus propias manos, me da la llave de sus tesoros, conversa y se deleita conmigo incesantemente en miles y miles de maneras distintas y me trata en todo sentido como su favorito. ¿Qué dice al final? Así es como me siento continuamente en su santa presencia. Así es como me siento continuamente en su santa presencia. Hermanos, en su presencia y por su Espíritu estamos y nos sentimos completos, en su gozo, en su paz, en su seguridad. Esto no es más que una degustación del fruto del Espíritu. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es mi realidad? ¿Vives en la experiencia de habitar de esta manera en su presencia? ¿O solo la presencia de Dios obedece a pequeños flash ocasionales, algún domingo que otro perdido, alguna experiencia entre semanas? Hermanos, creo que necesitamos una experiencia real, creciente, de la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esta dinámica no llega sola, no aparece por arte de magia. Necesitamos intencionalidad, necesitamos premeditación, necesitamos alevosía, ¿vale? Porque la corriente de este mundo, sus pasiones, nuestras propias pasiones, los deseos de la carne, Satanás, están implicados en la batalla de que no vivamos en la presencia de Dios. ¿Sabéis qué es esto? Un nido vacío. Está en el suelo. Es el final de todos los nidos vacíos. Más tarde o más temprano acaban en el suelo. No cumple su función. No puede albergar huevos. Es paja. Algún día se saldrá ardiendo o se lo llevará el viento. Entender la ilustración con sus matices, ¿vale? Este es un nido bien pertrechado, da servicio, cría, da calor, cobija. ¿Cuál es la diferencia? Hay una presencia que marca la diferencia. La invitación es, hermano, a que hagamos de nuestros nidos un habitáculo para la presencia de Dios y que cada día más crezcamos en la percepción profunda de su presencia, no en estos espacios, que sí, sino en el espacio de la vida, allí donde mañana el Señor te ha puesto, de forma secular no, allí donde el Señor te ha puesto para que vivas y experimentes la realidad de su presencia. Que así sea. Señor, queremos darte gracias por tu propósito eterno, sublime, generoso, lleno de gracia y de misericordia, Padre. De habitarnos con tu presencia hoy, Señor, de llevarnos a tu presencia mañana, Padre. Queremos rogarte que en la parte que nos toca, en nuestro andar diario, tú nos ayudes a vivir en comunión contigo, Señor, y a expresarla a través de la práctica, Señor, real, auténtica, genuina, de tu presencia en nuestro andar diario. Que esta tarde, mañana, Señor, allí donde tú nos pongas, nos sintamos pisando lugar santísimo en medio de nuestro quehacer diario, porque es el lugar, Señor, en el que tú nos has puesto y nos acompañas con tu presencia, Padre. Que esta sea significativa en nuestras vidas, Señor, y en las vidas de los que nos rodean.